Amigas y amigos, es un placer estar con ustedes a través de UTV, el canal universitario de la cultura y su programa Desde la Academia para abordar temas de relevancia de país. Sin duda alguna no podemos dejar de lado temas relacionados a la niñez y en esta ocasión nos vamos a enfocar en ellos. Según la coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos, COIPRODEN, se han producido en los primeros 4 meses de 2024 215 víctimas del 1 de enero al 30 de abril. Víctimas relacionadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país. Esto significa un 9% más que en 2022, haciendo comparación de los primeros 4 meses de 2022 y los primeros 4 meses de 2024. También contabilizan los departamentos más violentos del país y lo encabeza Francisco Morazán, lo sigue Cortés y Olancho, también en un rango más bajo, pero que no significa que no sea preocupante, está Copán, Atlántida, Colón, Lloro, entre otros. Sobre esto vamos a hablar con Esdras Medina, él es el representante de COIPRODEN, ellos son los que han dado a conocer en este boletín de los primeros 4 meses de este año esta información que les estamos compartiendo. Esdras, bienvenido, es un placer que esté con nosotros en este foro de la UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias, Fran, por la invitación. Creo que es importante abordar estas problemáticas y sobre todo ir más allá de estas problemáticas, sobre todo las causas que están originando la violencia en contra de la niñez, la adolescencia y la juventud en Honduras, y que pues este es un problema que se necesita del conjunto pues de todas y de todos, ¿verdad?, para poder intervenir y dar respuesta a estas problemáticas. ¿Nos deben de alarmar estas cifras, Esdras? En efecto, creo que esto es la punta del iceberg de todas las violencias que las niñas y los niños, los adolescentes y los jóvenes en Honduras están viviendo. Es lo más visible de la violencia. Sabemos que la violencia se manifiesta de manera psicológica, de manera física, y las muertes violentas o los homicidios son lo más evidente y que nosotros lo hemos podido o lo obtenemos a raíz de ese monitoreo que hacemos en los medios de comunicación, en donde pues le damos seguimiento a la noticia permanentemente, constantemente, y que nos da una luz de la situación en la que la niñez, la adolescencia y la juventud, sobre todo esa población menor de 30 años, las condiciones o los peligros a los que ellos se están enfrentando en la realidad. Ustedes hacen una comparación 2022, 2023, 2024, de los primeros 4 meses. ¿Cómo va pintando 2024 con estas cifras que ustedes han revelado? Bueno, nosotros abrimos en enero de este año, fueron 70 muertes en población menor de 30 años. Y al cierre de estos 4 primeros meses de este año, tal y como usted lo apuntaba, un aumento del 9%, es decir, 19 muertes más en niñas y niños, adolescentes y jóvenes menores de 30 años. Eso es un dato sumamente alarmante porque no estamos hablando de cifras como tal, no estamos hablando de datos como tal, estamos hablando de vidas, estamos hablando del principal derecho que nosotros tenemos como persona humana, ¿verdad?, que es el derecho a la vida, y es en el que nosotros como Estado, nosotros nos hemos adherido o somos signatarios o nos hemos comprometido, ¿verdad?, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución de la República. Ahí tenemos todo un estamento legal, nosotros porque somos un país rico en normativa de garantía de derechos. Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Esto no es una crítica, es un juicio que establecemos para ver de qué manera podemos, de manera conjunta, distintos sectores, poder encontrar esa ruta y poder dar respuesta a estas problemáticas. No, y simple y sencillamente se están hablando de cifras que no se pueden tapar así nomás, ¿no? O sea, como usted dice, no es una crítica,
sino que se está hablando lo que es la realidad, ¿no? En efecto, bueno, hay causas, ¿no?, que originan la misma violencia, y es que si nosotros podemos ver que la violencia se da, como tiene distintas manifestaciones, se da en diferentes ámbitos también. Podemos ver nosotros que últimamente a través de los mismos medios de comunicación se han dado algunas noticias en donde se han involucrado a menores de edad en el seno de la familia, que es donde crecen, ¿no? Y ahí es el primer lugar donde se ejerce violencia, tanto física como psicológica. Y de ahí pasamos a la comunidad, porque hay algo invisibilizado, Fran, en este país también, que tiene que ver con el desplazamiento por violencia o desplazamiento forzado, que es invisibilizado, ¿no? Y en ese sentido, en la misma comunidad se dan este tipo de formas de violencia que algunas de ellas desencadenan o terminan en un hecho lamentable, un hecho homicida como tal. Entonces, y esto también se desprende hacia los centros educativos, que es donde también se ejerce violencia y son los ámbitos donde la niñez, la adolescencia y la misma juventud está sufriendo algún tipo de violencia, y que esta muestra que nosotros sacamos de la punta del iceberg, como lo mencionaba, lo que se ve más, ya sabemos que si nosotros ahondamos más en estas problemáticas, vamos a encontrar una serie de situaciones que son las que están originando y que las niñas y los niños pues están sufriendo en distintos ámbitos como tal. Usted decía, hay causas. ¿Cuáles pueden ser esas causas? ¿El hogar puede ser uno? ¿La desintegración de un matrimonio? En su momento, la actual ministra de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que antes era DINAF, para poner en contexto a los televidentes, antes era el INFA, ¿no? Luego pasó a ser un DINAF, una dirección. Ahora pues es una secretaría. Hay una debilidad enorme porque no tiene el presupuesto, sí. No está funcionando como debe funcionar, sí, por el presupuesto. Hay un déficit de alrededor de 150 millones de lempiras. Y en ese sentido voy a hacer referencia a unas palabras que decía la ministra, que la DINAF no se llamaba DINAF, se llamaba DINA, porque no tenía el componente de familia. Entonces, si nosotros sabemos que la familia es la unidad básica de la sociedad y que dependiendo de cómo la familia ande, así va a andar nuestra sociedad, quizás es uno de los factores principales que nos dicen a nosotros que nuestra sociedad, por lo tanto, si la familia, si ese núcleo, esa relación parental, esa relación conyugal, esa relación fraternal no anda bien, significa que nuestra sociedad al final no va a avanzar ni va a caminar tal y como en lo ideal que nosotros planteamos. Esos son algunos quizás de los factores que están motivando esta misma situación. Ahora, si nosotros vemos y analizamos un poco más, el observatorio decía que al cierre del 2020, el observatorio de la violencia decía que más de 3.000 muertes a nivel general, ¿verdad? Homicidios como tal. Y siempre en más del 80% de estos hechos son cometidos con arma de fuego, ¿sí? ¿Qué tanto tiene que ver una ley o la aplicación de una ley de control de armas de fuego? Porque si nosotros podemos ver, hay mucha arma en el país que no cuenta con su permiso quizás, ¿verdad? Entonces eso nos debe de llamar la atención. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando con todo esto? Para poder intervenir en lo más inmediato. Hay otro elemento muy importante, Frank, que tiene que ver con esta situación, y es la salud mental y los factores económicos a nivel de país que están motivando quizás las emociones, el control de emociones en nuestra población, y que está
desencadenando ciertas actuaciones que no son las ideales, tanto con nuestros hijos o con particulares que al final pueden terminar en un hecho violento, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cuestiones que quizás podemos nosotros tener en cuenta y que lastimosamente a nivel de instituciones de gobierno nos ha costado poder institucionalizar ciertos mecanismos, políticas, planes y algunas estrategias en temas de prevención de violencia, ¿verdad? Para no trabajar en el problema como tal, porque eso resulta más caro todavía. Y el mismo entorno, ¿verdad? Ese niño, esa niña, tiene un entorno que seguramente está pasando las mismas situaciones que está pasando él. La desintegración de su familia, la violencia intrafamiliar, problemas económicos. O sea, todo eso al final de cuentas encierra al niño, ¿no? Es que es toda una situación estructural en donde es necesario un trabajo bastante, valga la redundancia, estructural para poder de esa manera, de manera sistémica, poder intervenir y poder quizás encontrar esa ruta que nos lleve a obtener pues los resultados que la niñez y la adolescencia está esperando, porque ellos, el anhelo de una niña o un niño es pues desarrollarse en un ambiente de paz. En un ambiente en donde se le garantice la educación, la salud y la vida sobre todo, ¿no? Porque son los derechos principales que nosotros nos hemos comprometido, y un compromiso de todos, ¿no? No solo de las instituciones de gobierno, el Estado como tal. Una de las preguntas que yo tengo aquí, ¿qué sectores son los más vulnerables? Y le pregunto esto porque, por ejemplo, usted mencionaba que personas o jóvenes menores a 30 años son como parte de los más vulnerables. Y dentro de ese grupo poblacional vemos que los varones son los que más son víctimas, ¿no? de la violencia. ¿Cómo lo manejan ustedes ese tema? Bueno, mire, lastimosamente podríamos decir que en Honduras, en cuestión de muertes violentas, del 100%, siempre vamos a encontrar que un aproximado del 83% son personas entre las edades de 18 a 30 años. Dentro de esos rangos de edades que nosotros manejamos o hacemos ese monitoreo, en un 17% son menores de 18 años. Con relación a mujeres y varones, hay una tendencia que siempre se marca, que es un 19% de mujeres, ¿verdad? Y el resto, que es un 81%, que es entre varones. Entonces, podríamos decir, Frank y televidentes, que en Honduras estar entre las edades de 18 a 30 años es sumamente peligroso. Y aquí quisiera agregar algo también. Nosotros tenemos un vínculo bien fuerte con organizaciones que son movimientos, que son consejos, que son algunas otras plataformas de niñez, adolescencia y juventud, y que según ellos, pues lastimosamente, son ellos se identifican como que entre esas mismas edades son quienes están cometiendo estos ilícitos, y son también entre estas edades quienes están recibiendo estos ilícitos o quienes están siendo víctimas, ¿verdad?, de estos hechos violentos en donde se pierde el principal derecho, ¿no?, que es el derecho a la vida. Y en términos generales podemos decir que la mujer también es un sector bien vulnerable. En efecto, bueno, según las mismas organizaciones de mujeres, el año 2023 nosotros cerramos con más de 380 muertes violentas en mujeres. ¿Solo mujeres? Claro, solo en mujeres. Y en ese sentido, ya lo mencionábamos, lo que el observatorio hablaba de nivel general, de las muertes violentas a nivel general, y en ese sentido creo que es un punto en donde debemos de intervenir como Estado a través de las instituciones garantes, principales promotoras y rectoras de políticas, y el reto y el desafío, Frank, sobre todo es de que sean eficientes nuestras estrategias en cuestión de interrupción, porque aquí ya no estamos hablando de prevención, ya por último de violencia,
estamos hablando de una estrategia de interrupción de violencia, aunque en el 2022 entramos en un estado de excepción, ¿no? En noviembre del 2022, y que hasta la fecha continuamos. Sin embargo, han sido leves los avances, los logros, ¿verdad? Los logros que se han dado. Creo que eso debe de llamar a la reflexión a quienes toman ese tipo de decisiones, para ver de qué manera podemos ser más eficientes con relación a atacar las verdaderas causas que están promoviendo la violencia o generando violencia en este país. ¿Tiene el gobierno políticas para hacerle frente a este flagelo, para hacerle frente a problemas tan graves en contra de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes? Hablábamos de que hemos sido signatarios a nivel internacional de convenios, tratados, y la Constitución, está la ley del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñas y Adolescencia, está la Ley para el Desarrollo Integral de las Juventudes, y ahí están una serie de políticas. Más de 10 años de una política nacional de prevención de violencia aprobada, y que hasta hoy ha sido difícil poderla institucionalizar, de que en los planes operativos de las instituciones se pueda ver reflejado indicadores, renglones que fortalezcan un ente articulador, y este ente articulador es el Consejo de Prevención de Violencia. Pero hasta hoy ha sido difícil. Han existido algunos avances, leves avances, pero que hasta hoy no han sido lo suficiente para poder obtener los resultados que estamos esperando en cuestión de prevención de violencia, ¿verdad? Entonces está la Política Nacional de Prevención de Violencia, una política de juventudes que hasta hoy pues está vencida y está en proceso de actualización, una política de primera infancia, niñez y adolescencia que hasta hoy está en calidad de borrador. Entonces, eso es lo que podríamos mencionar, pero además, Fran, tenemos un plan nacional de respuesta en contra de la violencia que entró en funcionamiento desde el año 2021 y pues que hasta la fecha es difícil poder identificar los avances que se han tenido con relación a este. Hay una estrategia también de prevención de violencia en los centros escolares que sabemos que de ahí también se dan ciertas situaciones y que hasta la fecha pues ha sido difícil. Yo creo que es necesario la voluntad política que podamos tener desde las instituciones de gobierno, tomando en cuenta el rol que juega sociedad civil también, para poder juntos encaminar una estrategia meramente que nos garantice una respuesta oportuna a todas estas situaciones, Frank. Y es que es difícil, ¿no? Porque ni siquiera hay como un plan integral de seguridad en el país. Vemos muchas improvisaciones con un tema tan delicado como es la seguridad, ¿no? No, definitivamente. Creo que es necesario, como le digo, crear un equipo meramente especializado en temas de interrupción y prevención de violencia como tal, para poder ir visualizando todas esas aristas que nos permitan avanzar, que nos permitan identificar y sobre todo no solo qué debemos hacer, sino cómo debemos de hacerlo, porque al final todos sabemos qué es lo que necesitamos hacer, pero cómo debemos hacerlo es lo complicado. Y en ese sentido creo que hay organizaciones que pueden hacer aportes significativos, tanto la academia también, el papel que juega también en todos estos espacios de desarrollo, porque estamos hablando de desarrollo también de país como tal, y en ese sentido debe de hacer un esfuerzo meramente articulado para poder quizás orientar el actuar de las instituciones del Estado de la mano con las demás organizaciones, distintos sectores, como qué papel juega la clase empresarial también en este sentido, ¿verdad? Porque también es afectada por la violencia, y entonces creo que eso desde ahí partimos para poder considerar y ser más eficiente el actuar de las instituciones de Estado como tal. Excelente.
Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retornar seguiremos hablando de este tema relacionado a la niñez y lo preocupante que es en nuestro país ser niño. Ya regresamos. Somos la mejor universidad de Honduras. Y la comunidad internacional respalda nuestro trabajo. Buscamos juntos crear mejores oportunidades para las futuras generaciones. Reconocemos que la Universidad Autónoma es la mejor universidad acá en Honduras. En ese sentido, también quisiéramos como constatar la experiencia coreana que nosotros como hemos desarrollado gracias a la educación superior. Así, en ese sentido, nosotros queremos compartir nuestra experiencia con la UNA que pueda alcanzar más adelante. La UNA te espera. Forma parte de la familia Puma. Somos UTV Noticias, el primer noticiero de la academia. Entérese del quehacer universitario en el ámbito científico, académico y de vinculación. Síganos a través de nuestras plataformas sociales y por UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Desde la Academia a través de UTV, el canal universitario de la cultura, hablando del tema relacionado a la niñez de nuestro país. Todo ese entorno de vulnerabilidad en el que se encuentra, sobre todo en los temas de seguridad, que este sector pues prácticamente ha estado en el abandono. Para eso pues hemos estado hablando con Esdras Medina de Colproden sobre esta situación. Vamos a abordar en este espacio también el tema relacionado a lo que sufren estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que migran tanto de nuestro país hacia Estados Unidos o de otros países que necesitan pasar por Honduras y que se vienen a enfrentar una realidad como la que vivimos en nuestro país. ¿Cómo está la situación en el tema relacionado a la niñez, a los adolescentes, a los jóvenes que tienen que cruzar este país o que son de este país y buscan migrar a otros países? Bueno, la migración es una de las consecuencias de la misma violencia que las niñas y los niños y los adolescentes viven en Honduras, sobre todo esa violencia estructural. Sabemos que la migración es motivada por la situación socioeconómica que vivimos a nivel de país, las intenciones de una reunificación familiar también, ¿verdad? Es uno de los factores que motivan la misma migración y que al cierre de los últimos 4 meses son cerca de 3.500 menores de 18 años que han sido retornados a Honduras. Esto según datos oficiales, ¿verdad? Según la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Y en ese sentido hay que mencionar también, ¿verdad? Aunque hay avances, Frank, con relación al tema migratorio, porque Honduras no solamente es un país de origen, sino que Honduras es un país de tránsito. Entonces, en ese sentido, hemos hasta hoy avanzado como país de tránsito, tratando de garantizar los derechos a las niñas y a los niños en su paso por Honduras y que vienen del sur o vienen de los otros continentes. Y en ese sentido, igual han existido algunos esfuerzos y planteamientos para ver de qué manera se puede generar en el proceso migratorio de una niña o un niño, que sabemos que hay tantas irregularidades, ¿verdad? Sabemos en su paso por Guatemala, en su paso por México, hemos tratado de establecer convenios bilaterales para ver de qué manera se puede garantizar los derechos de las niñas y los niños, los adolescentes y sus familias en estos países que son de tránsito, ¿no? Y que van, pues, que son parte de esta ruta migratoria y que sabemos que lastimosamente las niñas y los niños y los adolescentes siguen pensando en un futuro no en Honduras, siguen viendo un futuro en otro país y Estados Unidos es el principal país en donde ellos pueden ver un futuro mejor para ellos y que esta decisión
a nivel de familia, y algunos de ellos que van no acompañados, porque hay una población que va no acompañada, porque solo va quizás con el guía, pero este guía cuando lo requieren no es nadie. Claro. Entonces la niña o el niño queda solo. Entonces, o va con un familiar expuesto, ¿verdad? Sabemos que hay muchas violaciones de derechos que se dan en el proceso, abusos sexuales se dan en la ruta migratoria, y en ese sentido es una de las alarmas también que la misma violencia muestra, ¿verdad? De que es algo que debemos como país de considerar como una prioridad, porque la niñez, Frank, no es el futuro, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente, tienen que ver en nosotros, tienen que centrarse en nosotros, porque no somos el futuro, somos el presente, en nosotros se debe de invertir, y son tantas las consecuencias que quizás lleva su paso en la ruta migratoria. Sabemos de niñas y niños que regresan mutilados, niñas y niños que regresan con un trauma por lo que vivieron, porque fueron secuestrados. Entonces, esas son situaciones, Frank, que están ahí y que se está viviendo en nuestro país. Si nosotros decimos que en Honduras, cada 3 días, una niña, un niño adolescente menor de 18 años está siendo retornado, es porque es una constante, y siempre ha sido una constante, y que necesita una determinación oportuna por parte de las instituciones garantes en temas de niñez y adolescencia. Yo hasta hace poco no creía cuando decían que había quien mandaba a niños solos en esa ruta hacia Estados Unidos. Y después de ver varios testimonios de niños llegando a la frontera, o de un niño tal vez de 11 años cuidando a su hermanito de 7 y a su hermanita de 4 o 5 años, decía, ¿cómo es posible que alguien haga esto? Porque tal vez el papá o la mamá está en Estados Unidos, entonces los mandan solos. Ese debe ser un trauma no fácil de borrar en un menor. No, definitivamente, mire, y esto tiene mucho que ver porque las problemáticas de niñez están estrechamente conectadas, porque hablar de trabajo infantil aquí también tiene mucho que ver. Si alrededor de 500,000 de niñas y niños en Honduras trabajan, hay niñas y niños que están obligados a llevar el sustento. A cumplir un horario. Es correcto. Entonces, todas estas situaciones les llevan a pensar y decir, no, mi futuro no es acá, mi futuro es allá. Y algunos de ellos salen sin el permiso de su padre, de su madre, o porque sabe que más del 64%, 65% de los hogares en Honduras están jefeados por mujeres, en donde ellas tienen que trabajar y tienen que buscar un mecanismo en donde los hijos puedan, el más grande, asumir y hasta poder salir a buscar cómo poder aportar a la economía del hogar. Y eso lleva a motivar también a involucrarse hasta en actividades ilícitas, ¿no? Si en Honduras, lastimosamente, podemos decir que en Honduras, en la parte de la educación en Honduras no es para todos, ¿no? En Honduras tenemos una educación de élite, no estudia quien quiere, estudia quien puede. Entonces, ¿y cómo puede? Es correcto. Entonces, en ese sentido, hay unos caminos que nosotros podemos identificar en las niñas y en los niños en Honduras, que podemos ver. En primera instancia, migrar. Segundo, ser parte de un grupo que se dedica a actividades ilícitas, ¿sí? Una mara o una pandilla, ¿sí? Y pues eso es lo que las niñas y los niños o los adolescentes y los jóvenes se están encontrando en nuestro país. Dos caminos que quizás no es lo que ellos merecen, ¿no? Eso es lo que ellos no merecen. Ellos merecen el poder tener acceso a educación, el tener acceso a salud, ¿sí? A recreación. Entonces, una niña o un niño no debe de estar trabajando. Una niña o un niño debe de estar en un salón de clases, ¿sí? Una niña y un niño debe de estar de igual manera criándose adecuadamente. Siendo niño o siendo niña. O sea, definitivamente.
en ese caso que yo le comentaba, yo decía, ¿qué viene en un niño después de tener que ser responsable de 2 niños más en un camino tan peligroso como es esta ruta hacia Estados Unidos? O sea, ¿qué pasa con ese niño? ¿Cómo su mente se transforma? Porque algo tiene que ocurrir en su cuerpo, algo tiene que ocurrir en su mente para que un niño que ha sufrido una situación de esta y que le queda marcado para el resto de la vida. No, definitivamente. Eso es preocupante porque es lo que está pasando, Frank. Es lo que está pasando, pues la migración sabemos que es un derecho, siempre y cuando sea regular. En términos humanos. Es correcto, en términos humanos. Y en ese sentido es un reto y un desafío a nivel de Estado poder atender todas estas problemáticas que lastimosamente no se evidencia, al menos en la niñez en Honduras, porque seguimos en deuda, por ejemplo, en cuestión de educación. Más de 1 millón de niñas y niños están fuera del sistema educativo. No hemos podido, según un informe de AICJ, mencionaba de que más de 200,000 niñas y niños quedaron fuera del sistema educativo este año en comparación con el año anterior, y entonces eso nos sigue dejando en deuda, y sobre todo después de que pasó la pandemia, que fue sumamente difícil, ¿verdad? La pandemia y las tormentas, seguimos en deuda con esa población que quedó al margen del sistema educativo y que hasta hoy no hemos sido capaces de poder absorber esa población que lastimosamente sigue siendo parte de esa demanda residual en cuestión de educación, y que es necesario, ¿no? Es necesario poderlo considerar. Y el tema de migración sigue siendo uno de los principales factores de deserción escolar también, por el mismo pensamiento que se ha instalado a nivel colectivo de que pues solamente estando en otro país es la manera de cómo se puede salir adelante, entre comillas, lo plantean, ¿verdad? De que es la única manera de cómo solventar problemas económicos, estabilidad económica en la familia, aunque de ahí se desprenden algunos otros problemas, ¿verdad? Y ahí se viene la misma desintegración familiar que viene a repercutir a veces en el actuar de las niñas y los niños, sobre todo en esa etapa tan compleja de la adolescencia. Entonces es sumamente preocupante y no nos debe de dejar de preocupar, pero esto más que de preocupar nos debe de llevar a la acción, Frank. Un niño que ha estado expuesto a la violencia, al maltrato, a tener que levantarse temprano para ir a trabajar, para ir a pedir a la calle, ¿podemos esperar un niño violento o ya un joven violento? Quizás hay probabilidades grandes de que esto suceda, ¿verdad? Si en el año 2023 solo Medicina Forense registró un poco más de 3,000 denuncias de abuso sexual, y esto tiene que ver con algo invisibilizado, ¿verdad? Y Frank, no estamos hablando de que solo los niños, solo las niñas, los niños también son víctimas de estos flagelos que lastimosamente nos ha costado como Estado poder intervenir y atender. Es una de las mismas problemáticas también que ha sido una constante y permanente, como es el tema del abuso sexual, ¿verdad? Y que lastimosamente en Honduras también podemos hablar del embarazo en adolescente, también que de 4 embarazos, uno de ellos es una menor de 18 años, es una niña pariendo a otra niña. Entonces, lastimosamente, esas son algunas de las cuestiones que están por ahí y que es necesario, no digamos pues el mismo trauma que se genera después de un hecho, de una violación sexual en una niña o un niño, que pues le deja marcado por toda la vida y que quizás eso pueda evidenciarse en sus actuaciones
manteniéndose pues lejos de las normativas legales que nosotros tenemos como país, ¿no? Entonces, en ese sentido, es parte de la misma, de una constante de que hemos venido arrastrando durante tantos años, porque esto se convierte, Alfran, en una deuda histórica que nosotros tenemos como país en cuestión o en materia de niñez, adolescencia en Honduras. ¿Cuáles son las recomendaciones que se pueden hacer a un estado como el nuestro, que prácticamente no tiene una línea trazada para hacerle frente a estos casos? Bueno, mire, la CIDH en el año 2023 se realizó una visita a Honduras, en donde pues ha hecho una serie de recomendaciones, y parte de ello se centra en el debilitamiento de las instituciones garantes en temas de niñez, y el tema del presupuesto en cada una de ellas, que es necesario para fortalecer las instituciones de gobierno, es decir, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia como la rectora de políticas públicas, y sobre todo el presupuesto que debe de tener, porque la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia funciona actualmente con 283 millones. Si nosotros vemos cuánto era el presupuesto de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia antes de INAFA en el año 2023, que tenía 310, nosotros vemos una baja. En vez de haberse dado un incremento, tenemos una baja en el presupuesto. Sin embargo... Y de 27 millones. Es correcto. Y la propuesta que se había hecho para que entrara, después de ser una dirección, a ser una secretaría, eran alrededor de 460 millones de lempiras para que ella pudiera entrar en funcionamiento y atender las problemáticas en temas de prevención y de protección especial como tal en materia de niñez y adolescencia y juventud en Honduras. No, y para empezar, lugares dignos donde puedan estar, porque entiendo que la Secretaría, lo que antes era DINAF, lo que antes era esta dirección de niñez, tienen espacios donde están niños, pero están en condiciones que no son adecuados. No sé si todavía los manejan. Bueno, lo que se ha hecho últimamente es la tercerización de servicios, cuando se habla del tema de protección especial, cuando es necesario implementar una medida de protección, cuando se identifica una niña o un niño en situación de vulneración de derechos, ¿verdad? Entonces, lo que hace es tercerizar, pero de igual manera en cuestión de migración siempre se ha optado por poder generar un espacio de centro de paso para poder quizás ver y diagnosticar el caso y poder de ahí partir para implementar o aplicar las medidas de protección. Sin embargo, hasta hoy la CENAF no ha podido entrar en funcionamiento como debe de funcionar, considerando los problemas internos que se han dado, ¿verdad? En donde, pues lastimosamente, decía la ministra, es una niña, la CENAF es una niña, porque al final es una propuesta diferente, tiene una estructura diferente de funcionamiento para poder, porque decía Einstein, no busques resultados distintos y sigas haciendo lo mismo, decía la ministra, nosotros queremos una nueva secretaría. Sin embargo, la misma no ha entrado y a inicio, cuando entra en funcionamiento la secretaría, se dan todos los problemas y las tomas que limitaron quizás de que ella pudiera avanzar en este proceso y en este reto y desafío para la Secretaría como tal, porque desde sociedad civil nosotros tenemos altas expectativas, ¿no? Y por eso le decimos a la presidenta Xiomara, ¿no?, que se le pueda dar lo que es el presupuesto. Igual le hacemos un llamado al Congreso Nacional para poder acompañar la solicitud por parte de la Secretaría y poder tener ese presupuesto que le permita operar de la manera más eficientemente que la niñez y la adolescencia esté esperando. No, y también que son temas que son prioridad, ¿no? Estos jóvenes pueden llegar a ser la solución o los problemas del país para más adelante. Y algo que yo considero bastante tremendo, bastante grave, es la politización de estas instituciones, porque llenan de activistas esas instituciones y de gente que ni siquiera, voy a decirlo así, no sé si se va a escuchar mal, que ni siquiera en su casa han sido buenos con sus hijos, pero como necesita un trabajo, lo colocan en instituciones de esta naturaleza. Creo que eso ha sido de siempre. De ¿no? siempre. El problema... Y por eso no ha funcionado.
Es correcto. Creo que debemos de entrar, y si hablamos de refundación, creo que si estamos hablando de refundación, estamos hablando de refundar. Entonces, en ese sentido, creo que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia debe ser, en lo ideal, una institución especializada en el tema de niñez y adolescencia. Entonces, desde ahí partimos para que dentro del quehacer y la filosofía de ser de la Secretaría esté de tener el recurso humano preparado para poder intervenir, para poder actuar con relación a lineamientos específicos que manda a una institución especializada en este tema como tal. Definitivamente. Desde la persona que lo dirige hasta la persona, aquí todos tienen que estar preparados, todos tienen que tener algún grado de conocimiento en relación a temas de niñez y cómo manejarlo. Vamos a hacer nuestra última pausa. Al retornar venimos con las conclusiones del programa. Ha estado muy interesante abordar este tema relacionado a la niñez en nuestro país. Ya regresamos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con carreras únicas en el país, cuya finalidad es contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población hondureña. Así nos percibe la comunidad internacional. Nos ha dejado una buena impresión porque lo que se percibe es que están trabajando por una educación de calidad. Eso sí, se suscita muchos intereses porque creemos que los proyectos, los intercambios entre universidades, de esta universidad con el resto del mundo, como yo represento de China, entonces esperamos que sea fortalecido aún más los intercambios académicos, culturales, por proyectos específicos que traerán más como intercambio de conocimientos, de experiencias, porque creemos que una universidad de esta índole, de esta altura, están jugando un papel cada día más importante para el desarrollo, para la prosperidad de un país. Matricúlate en la mejor universidad de Honduras. La UNA te espera. Forma parte de la familia Puma. Somos UTV Noticias, el primer noticiero de la academia. Entérese del quehacer universitario en el ámbito científico, académico y de vinculación. Síganos a través de nuestras plataformas sociales y por UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por continuar con nosotros en esta última parte ya del programa. Hemos estado hablando con Esdras Medina, quien es representante de COIPRODEN, sobre la situación, los problemas que enfrenta la niñez en nuestro país a raíz de un informe que ellos han preparado sobre lo que ha estado ocurriendo en los primeros 4 meses del año 2024 en comparación a lo ocurrido en otros años. Y en este año se ha tenido un aumento del 9% en temas relacionados a inseguridad, a violencia en contra de la niñez en nuestro país. Retomando un poco ese tema de ese informe que ustedes prepararon, ¿cuáles son los flagelos en los cuales se han visto involucrados niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el país? Bueno, en Honduras hay tantas problemáticas y que algunos de ellos, pues, si podríamos mencionar, por ejemplo, el tema de niñez en conflicto con la ley penal, si podemos mencionar que es otro de los flagelos, en donde lastimosamente de un 100% de la población que se encuentra inmersa en el sistema penal juvenil, que hasta el momento hay alrededor de 140 que se encuentran con medidas privativas de libertad en un centro de pedagógico e internamiento, y hay alrededor de 1.300 por ahí que gozan de una medida no privativa. Y este es uno de los flagelos que de igual manera se evidencian en algunos tipos de violencias, y que mencionar que del 100% de la población que se encuentra cumpliendo medidas no privativas, algunos de ellos
el 30% podríamos mencionar que están relacionados con el tráfico de drogas, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, Claro. y que al final a ellos no les termina siendo victimarios, son víctimas del sistema porque son niñas y niños de 12 a 14 y 16 años y que quizás esto les lleve a avanzar en esa carrera y poder después entrar en algunas acciones que tienen que ver meramente en el tema de sicariato, en donde quizás ellos puedan ser víctimas también, ¿verdad? Porque volvemos y lo mencionábamos, que lastimosamente la mayor parte, según el monitoreo que nosotros hacemos, de la población menor de 30 años, el 83% son de 18 a 30 años, significa que hay unas grandes probabilidades que lastimosamente estas niñas, estos niños terminen cometiendo ilícitos, ¿verdad? Homicidios o ser víctimas como tal. Son algunos de los flagelos que quizás podemos mencionar nosotros y que desencadenan y que están estrechamente relacionados con los datos que nosotros hemos publicado y que lastimosamente podemos mencionar que en Honduras cada 15 horas una persona menor de 30 años está perdiendo la vida a causa de la violencia. De la violencia. Y es que ustedes hacen un monitoreo de medios de comunicación, ¿no? Y a raíz de ahí, pues ustedes obtienen esa información. Es correcto. Es una pequeña muestra porque podríamos decir, Frank, que esto nada más una pequeña muestra, es más lo que los medios no transmiten o que quizás nosotros no pudimos tener acceso y que lastimosamente se está dando, ¿no? Son hechos que se han registrado, pero que lastimosamente en Honduras pues es algo que se ha dado, ¿no? Y según datos oficiales decían que era de 29 muertes por cada 100.000 habitantes la tasa de homicidios que nosotros tenemos. Hay otro elemento que mencionar ahí, Frank, y es que en la región, en cuestión de impunidad, que es otro de los temas que lastimosamente en Honduras sobrepasamos ese promedio del 80% de impunidad en la región y nosotros tenemos un 95%. Es decir, que el 95% de los casos de homicidios, de los 330 del Observatorio de la Violencia de la Universidad, un 95% están en la impunidad. Entonces, lastimosamente, ¿qué tanto tiene que ver el tema de la investigación, la persecución del delito, la judicialización y todos estos elementos, Frank, que son tan necesarios para poder contrarrestar esta ola de violencia permanente que lastimosamente, si nosotros vemos en el año 2012 que se elaboró la Política Nacional de Prevención de Violencia, eran altos los niveles de violencia y hoy estamos igual. Exacto. Lo único que no hemos implementado, todos estos mecanismos, todas estas políticas, estas estrategias que nosotros tenemos para poderlas echar a andar, pero que ha sido difícil. Le hacía esa pregunta porque veo que ustedes en este informe tienen incluso hasta el monitoreo de jóvenes que mueren en accidentes de tránsito. Sí, en efecto, porque esto tiene que ver también con el tema, y en su momento lo mencionábamos, ¿no? De inicio decíamos que una por las causas que se daban, la violencia, las armas de fuego, más del 80%, parte de ello también el alcohol, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas, y un tercero que era lo de la salud mental y todo el control de emociones. Ese segundo elemento que tiene que ver con el alcohol, en donde en la mayor parte de los casos, Frank, son accidentes que se dan por el consumo de bebidas alcohólicas y que eso lleva también a veces a una muerte violenta también por el uso de excesivo a veces de velocidad o pues motivado por el consumo de bebidas alcohólicas. Así es. ¿Qué puede hacerse para corregir y prevenir los problemas de violencia en los jóvenes? No, creo que es necesario fortalecer la institucionalidad, es necesario asignar los presupuestos, es necesario entablar un sistema de veeduría, pero transparente a nivel interno, para ver de qué manera vamos nosotros, si nos va permitiendo avanzar en estos procesos y desde ahí
Puede ser en el proceso ir tomando decisiones, ir corrigiendo, ¿verdad? Porque esto no es una crítica, no. Esto es una evidencia que nos permite reflexionar a nivel de gobierno, que nos permita tomar decisiones y decir, pues esto no nos está funcionando, ¿eh? Entonces, reorientar nuestras estrategias y desde ahí, pues, poder avanzar, porque sabemos que nos va a llevar, tenemos que proponernos metas a mediano y largo plazo, ¿no? Porque es un proceso, es todo un proceso, pero que en cierta manera podemos ir avanzando. Creo que necesitamos evaluarnos como instituciones de gobierno, como sociedad civil, qué es lo que hemos estado haciendo, nos están funcionando o no nos están funcionando las estrategias, y si no, pues ser conscientes y juntar esfuerzos y para poder ver en la misma línea, todos juntos, para poder garantizar los derechos de las niñas y de los niños y de los adolescentes y los jóvenes en Honduras, porque lastimosamente donde ellos se están desarrollando no son las óptimas condiciones. Y mayor compromiso, ¿no? O sea, el hecho de en vez de cortar presupuesto para una institución, aumentárselo, cubrir todas las necesidades posibles para que pueda funcionar de la manera correcta. Y siento yo que si se le entrega los fondos que la institución necesita, pueden exigirle resultados más eficientes en casos tan graves como este de la niñez, ¿no? Es correcto. Eso es sumamente preocupante. Si nosotros en el año pasado, a mayo del año pasado, nosotros hicimos un análisis de la implementación del subsistema de protección especial, que es aquel que se activa una vez se ha identificado una niña en situación de vulneración de derechos, hay un mecanismo de cómo intervenir. A esa fecha, de más de 3.000 casos que se habían atendido por parte de la DINAF en aquel entonces, solo el 2.3% de ellos tenían un plan de medida, es decir, tenían lo que se iba a hacer. Entonces, y vale mencionar, Frank, que el tener un plan de medida a un caso de vulneración de derechos no significa que ha sido bien gestionado. Entonces, en ese sentido, hay otro tema que tiene que ver con la denuncia también, que en Honduras, lastimosamente, la cultura de denuncia, últimamente, sí hemos visto que la ventaja de tener ahora un teléfono celular nos ha permitido denunciar anónimamente, ¿verdad? Que eso nos dice de que la gente está perdiendo el miedo a la denuncia. Sin embargo, ha existido una mala gestión de la denuncia, porque a veces hay información que no debe de filtrarse, y a veces eso es lo que también nos limita a que la población, a que la niña o el niño que está siendo abusado en su hogar, en su casa, o cualquier tipo de vulneración de derechos sea denunciado. Eso está limitando también a que podamos ir avanzando en estos procesos de fortalecer la cultura de denuncia en Honduras, porque de ahí partimos, ¿no? Desde ahí partimos, desde una ruta de denuncia hasta la implementación de medidas de protección a una niña, a un niño en situación de vulneración de derecho. Ya para finalizar, ¿qué puede hacerse con los niños, adolescentes y jóvenes que viven una experiencia de vulneración de derechos, de inseguridad, donde se junta el miedo con la angustia? Bueno, ya están los lineamientos de qué se debe hacer, ¿no? El subsistema lo dice, debe hacerse un diagnóstico para no revictimizar, se debe hacer un diagnóstico para aplicar medidas en donde no pongamos en riesgo hasta la misma vida de una niña o un niño que quizás ha sido víctima de abuso sexual, por ejemplo, ¿verdad? Ha sido víctima de tráfico, de una niña un niño que ha estado siendo víctima de un tipo de vulneración de derecho, y más aquello, Frank, donde implica un delito y donde hay que perseguir ese delito, en donde el Ministerio Público, en donde los entes de seguridad, aquellos que están encaminados a investigar el delito, en donde ellos deben de entrar, allí sobre todo debe de tratarse con sumamente con cautela, con especialización sobre todo. Es lo que hablábamos de tener una institución especializada, ¿no? Que sepa qué hacer al momento de. Y en ese sentido, creo que es necesario de fortalecer todos esos equipos multidisciplinarios dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y las demás instancias que de una u otra manera
se relacionan, ¿verdad?, con el fin de poder intervenir de la manera más eficientemente posible un caso de una niña o un niño que quizás se le han sido vulnerados pues, sus derechos como tal. Esdras, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para venir a hablar con nosotros este tema. Sabemos que es un tema muy sensible, pero que necesitamos abordar estos temas porque el país necesita de niños, de niñas, de jóvenes, de adolescentes preparados para hacerle frente a una nación como la nuestra. Muchas gracias. A usted por la invitación, Frank. Un placer, mucho gusto. Bien, ya saben, estos temas son muy importantes. También queremos abordarlos desde la universidad con el ánimo de crear conciencia que estos jóvenes que están en la actualidad necesitan protección y entre todos podemos también crear una cadena de apoyo a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes de nuestro país. Ya saben, este espacio es para ustedes, les dejamos nuestras redes sociales, comuníquense con nosotros, hagan uso de ellas para que podamos abordar los temas de país desde esta trinchera, el canal universitario de la cultura. Soy Franz Lluvera, espero estar con ustedes en una nueva emisión. Hasta entonces.